Bienvenidos. En este video abordaremos los conceptos más importantes sobre las fracturas de la cadera, entendida esta como aquellas lesiones que afectan a la extremidad proximal del fémur. Las fracturas de cadera tienen una incidencia mundial alta. Se estima en 100 por 100.000 habitantes y son más comunes entre los pacientes osteoporóticos de la tercera edad. En Estados Unidos, al menos 250.000 pacientes de 65 años y más son hospitalizados por fracturas de cadera. Más del 95% de las fracturas de la cadera son causadas por caídas. 3/4 partes de los pacientes con fracturas de cadera son mujeres. Las mujeres se caen más frecuentemente que los hombres y las mujeres más frecuentemente padecen osteoporosis. Es así que en la diapositiva observamos esta relación en donde la cantidad de mujeres supera a la cantidad de hombres. El promedio de edad de los pacientes con fractura de cadera es de 80 años y cerca del 80% son mujeres. La mortalidad acumulada a 12 meses de aquellos pacientes que presentan fracturas de cadera, en el caso de los hombres, es de 37.1%. A diferencia, las mujeres solamente 26.4%. Esto significa que aquellos pacientes masculinos que presentan una fractura de cadera tienen una probabilidad mayor de fallecer a los 12 meses comparados con el sexo femenino. En Gran Bretaña, la mortalidad por fracturas de cadera es de 5 a 10% a un mes y cerca del 30% después de un año. Cuando hablamos de las lesiones en el segmento proximal del fémur, tenemos diferentes localizaciones. Es así que pueden ser a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, a nivel de la región trocantérica o incluso en el segmento más proximal de la diáfisis, que se denomina subtrocantérica. En la imagen podemos observar entonces con diferentes colores, en el caso de las zonas de la cabeza, del cuello, de la región trocantérica y de la región subtrocantérica. Tenemos dos tipos principales de fracturas de la cadera, que son las intracapsulares y las extracapsulares. En un metaanálisis reportado en el 2014 de 1.805 pacientes, se identifica que las fracturas intracapsulares tienen un 77% mayor riesgo de muerte, comparadas con aquellos pacientes que presentan fracturas extracapsulares. Esta diferencia de intracapsulares y extracapsulares obviamente se relaciona con la cápsula articular, la cual abarca hasta la base del cuello femoral. Y la importancia de esta diferencia anatómica es el aporte vascular. Las arterias circunflejas, que son las que brindan la vascularidad al cuello y la cabeza femoral, transitan por la cápsula articular. Es así entonces que las fracturas extracapsulares van desde aquellas de la región pertrocantérica, intertrocantérica y la subtrocantérica.
Diferentes autores han establecido diferentes clasificaciones de las fracturas de la cadera. En el caso de las fracturas del cuello femoral, específicamente, contamos con la clasificación de Pauwels, en donde establece 3 tipos y dependiendo de la inclinación que tengan estas fracturas del cuello femoral, se van a identificar de acuerdo a estos tipos. Aquellas que tienen aproximadamente 30 grados respecto de la horizontal son las del tipo 1, son más estables. Las del tipo 3 son aquellas que tienen 70 grados o más y obviamente estas son más inestables. Las del tipo 2 son las que quedan en una zona intermedia con 50 grados de angulación. Otro de los autores las clasifica, Garden en este caso, en 4 tipos, partiendo más que de la dirección del trazo, del desplazamiento que pueda tener esta fractura. Aquellas que no están desplazadas pertenecen al tipo 1 de Garden. Aquellas que tienen un mínimo desplazamiento son las tipo 2. Las tipo 3 son las que tienen ya un desplazamiento y las tipo 4 son aquellas muy desplazadas. Otra manera de representar las fracturas, la clasificación de Garden de las fracturas de la cadera en la imagen que ustedes ven. Adicionalmente, se encuentra también la clasificación de la Asociación para la Osteosíntesis, en la que establece aquellas fracturas de la región trocantérica como tipo 1, las del cuello como sería un tipo 2 y las de la cabeza que sería un tipo 3. En el caso de la clasificación AO son tipo A, tipo B y tipo C y cada una con sus variantes. Para hacer el diagnóstico de un paciente con una fractura de cadera, normalmente vamos a tener el antecedente de una caída sobre la cadera dolorosa, en donde el paciente presenta incapacidad para la deambulación e incluso para la bipedestación, y a la exploración física vamos a encontrar que existe una rotación lateral o externa del miembro pélvico afectado. Adicionalmente, también puede encontrarse un acortamiento de esa misma extremidad. Como ven ustedes en la imagen, la rotación lateral y el acortamiento. Para poder corroborar esta fractura, debemos de tomar habitualmente estudios de gabinete. Lo más común son las radiografías, una anteroposterior de pelvis, pero si hubiera duda podemos apoyarnos en una tomografía axial computada e incluso hasta en una resonancia magnética. En la imagen podemos observar una fractura del cuello cervical con un desplazamiento que amerita un tratamiento quirúrgico. En esta otra imagen podemos ver una radiografía a nivel de la región trocantérica con afectación del trocánter menor. También requiere de tratamiento quirúrgico. En esta imagen de tomografía con reconstrucción podemos observar una fractura de la cadera que además está complicada con una luxación central. Esto es una fractura del acetábulo, la cabeza está luxada, además de que la región trocantérica está fracturada. Una fractura compleja. El tratamiento para las fracturas de la cadera podemos resumirlo en estas imágenes que vemos en la diapositiva. El más común es el tornillo dinámico para las fracturas trocantéricas. Para las fracturas del cuello cervical, cuando las condiciones lo permiten, podemos utilizar tornillos canulados y en el caso de las fracturas de la cabeza podemos tener que llegar a utilizar
una prótesis parcial o incluso una prótesis total de cadera. Las fracturas intracapsulares habitualmente van a presentarse en pacientes de la tercera edad y cuando se encuentran desplazadas pueden tratarse mediante reducción y fijación, pero la probabilidad de que se presente una pseudoartrosis o una necrosis avascular es del 30 al 50%. Esta es la razón por la cual no es la mejor opción la reducción y la fijación. Las principales opciones de tratamiento para las fracturas intracapsulares son, en primer lugar, la colocación de una prótesis que puede ser parcial o total. Esto principalmente en los pacientes adultos mayores. En el caso de las fracturas del cuello femoral en pacientes jóvenes sin ninguna otra patología, el tratamiento de elección es la colocación de tornillos canulados. Esto en función del bajo riesgo que pueden tener de una necrosis avascular de la cabeza. Sin embargo, se debe de dar un seguimiento a estos pacientes porque tienen el riesgo de presentar esta necrosis. La mayoría de los pacientes con fracturas intracapsulares son tratados mediante la colocación de una prótesis de cadera que puede ser parcial o puede ser total. En el caso de las fracturas extracapsulares, el implante más efectivo y que más comúnmente se utiliza es el tornillo deslizante de cadera, como el que ven ustedes en la diapositiva. Mediante el uso del tornillo deslizante, una fractura de la región trocantérica, como es el caso de la imagen en el lado izquierdo, vemos cómo se reduce y la funcionalidad se recupera completamente del paciente. El fragmento del trocánter menor que ustedes observan que queda suelto, no es necesario fijarlo. Ese queda así. Otras opciones que tenemos para las fracturas de la cadera son el clavo intramedular bloqueado, los tornillos canulados, tornillos de compresión y la hemiartroplastía o prótesis parcial. Las fracturas de la cadera tienen la característica de poseer un alto riesgo de complicaciones tromboembólicas. Es por ello que es indispensable otorgar una prevención con medicamentos antitrombóticos. Sin embargo, este tratamiento debe de cuidar el que no se incremente el riesgo de sangrado. Para ello, normalmente utilizamos la heparina de bajo peso molecular. La mayoría de los pacientes con fractura de cadera deben recibir medicación antitrombótica. Muchas gracias.